Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión no hablaré de Venezuela, sino que hablaré de una comunidad muy específica en los Estados Unidos, y es que me voy a Baltimore. Baltimore es una ciudad independiente y la más poblada del estado estadounidense de Maryland. Esta ciudad está situada en el centro del estado, junto al río Patapsco, y es que a menudo Baltimore es denominada Ciudad de Baltimore para distinguirla del condado de Baltimore. Fue fundada en 1729 y Baltimore es un importante centro portuario y es el puerto de la costa este más próximo a los mercados del Medio Oeste. Pero ¿por qué les digo esto? Lo que sucede en Baltimore es el reflejo de lo que ha estado ocurriendo desde hace ya un tiempo atrás para acá en Estados Unidos. Hablo de las tensiones raciales. ¿Recuerdan el caso de Michael Brown, aquel joven afroamericano negro de piel morena, como se le quiera llamar, asesinado por un policía blanco al cual no se le imputaron cargos, sino fue condenado ni sentenciado a una pena de cárcel por el asesinato de este joven? ¿Recuerdan cuando aquello sucedió? Bueno, después de ese incidente se han venido desatando una serie de casos en los que mueren, en algunos casos misteriosamente, y en otros es muy sabido y muy conocido a la luz pública, de que fueron asesinados por policías de piel blanca. Hablo de jóvenes o también ya adultos mayores de piel negra, personas afroamericanas, en su mayoría hombres, o mejor dicho, todos los que han sido asesinados han sido hombres, no han sido mujeres hasta ahora. Y es que esto da un reflejo de un problema social que se ha estado desatando en Estados Unidos. Primero, para poder comprender la situación actual en Estados Unidos, hay que remontarse a aquella época en la que el apartheid o la segregación racial en Estados Unidos era tan notoria que incluso había baños exclusivos para personas blancas y baños exclusivos para personas negras, así como bebederos de agua e incluso bares a los cuales solamente podían ir personas blancas. Es decir, se les discriminaba demasiado a las personas de piel negra, y fue allí cuando el conocido activista por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y también político Martin Luther King Jr. fue quien abocó por defender los derechos de esas personas, y a partir de ese momento la comunidad afroamericana sería reconocida no solamente en el aspecto laboral y en el aspecto comercial, sino también en el aspecto social, y ese es el más importante, en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue entonces a partir de ese momento que todo parecía estar en una calma, pero lo que mucha gente no se imaginaba es que en realidad era una tensa calma. Y hablo de tensa calma porque fue una bomba de detonación que explotó en lo que hoy en día vemos y en lo que ha venido sucediendo desde hace un tiempo para acá en Estados Unidos. Hoy por hoy, lamentablemente, le toca a Baltimore, ya que esta ciudad retrata décadas de desigualdad en Estados Unidos. Así lo señala el titular de un artículo de una información publicada por el diario español El País en su sección internacional, diciendo que el contraste entre los barrios blancos y los negros refleja la brecha en el país. Baltimore celebra por su parte las imputaciones de los policías, y es que los helicópteros sobrevolaban la ciudad. La Guardia Nacional había desplegado sus soldados tras los disturbios del lunes pasado. ¿Pero por qué? Por el supuesto asesinato de un joven afroamericano llamado Freddie Gray, a quien al parecer, de hecho, muchos manifestantes alegaron que fue asesinado por la policía blanca. Y es que fue detenido y al parecer habría estado involucrada en una serie de delitos, pero fue, murió misteriosamente después de que fue detenido, y aún no se sabe por qué. Hay partes que alegan que fue asesinado por la policía, pero recientemente se descubrió información que dice que al parecer Freddie Gray habría fallecido por un golpe que se dio en la cabeza o en el cuello, no está muy bien especificada, con el tornillo de una parte de la camioneta a la cual estaba siendo transportado o montado al momento de su detención por parte de la policía de Baltimore. Es entonces allí cuando empezó la polémica y muchas personas empezaron a salir a las calles de Baltimore a manifestarse, a ocasionar disturbios, saqueos, enfrentamientos violentos con la policía, y de allí se tuvo que decretar un estado de emergencia en Baltimore y por consiguiente decretar
un toque de queda que duraría aproximadamente unas 6 horas a partir de las 9 de la noche en esta ciudad, y es por ello que Baltimore ha sido el ojo de la comunidad internacional durante la última semana por estos hechos de violencia y disturbios que se han venido desatando. Entonces, centenares de periodistas registraban en las calles las patologías de Estados Unidos. Cuando hablo de patologías me refiero a enfermedades, y es que son la violencia, la marginación y el racismo. A 2 kilómetros en los barrios blancos de Baltimore, todo aquello parecía lejano. Están a un universo de distancia, explicaba Paul Taylor, vecino de Bolton Hill, un barrio de calles arboladas, mansiones de ladrillo y cafés hipsters tan lejos como la luna. Insistió, el paseo por este Baltimore en estado de excepción, es decir, en toque de queda, por lo menos hasta el domingo, cuando la Guardia Nacional empezó a retirarse, rigió un toque de queda a partir de las 22 horas, la hora local. Comienza en Bolton Hill. Taylor, de 53 años, hace tertulia en las escalinatas de una casa junto a Reuben Lee, su vecino. Ambos son blancos. Lee tiene 80 años y ha vivido todos los cambios de Baltimore del último medio siglo, de una ciudad de guetos étnicos, es decir, de barrios étnicos, los irlandeses, los italianos, los judíos, los polacos y los negros, a uno de mayoría negra, después de que los blancos huyeran a las afueras en los 60 y 70 y se asentara la comunidad negra, la comunidad afroamericana, mayormente en esta ciudad de Baltimore. Hoy existen dos Baltimore, por así decirlo, que se dan la espalda, un Baltimore blanco y uno negro. No es algo que solamos ver o sentir, ni que nos preocupe, responde Taylor a la pregunta sobre si los blancos se adentran en los barrios de West Baltimore, donde el 12 de abril Freddie Gray, negro de 25 años, fue detenido. Una semana después, murió. La fiscal de Baltimore, Marilyn Mosby, ha acusado a 6 policías de homicidio, y es que desde enero se han cometido 74 homicidios en Baltimore, una ciudad de 620,000 habitantes. En todo 2014 hubo 17 homicidios en Madrid, la capital de España. Y es que la disparidad entre el Baltimore negro y el blanco es, como dice el vecino de Bolton Hill, cósmica. En la galaxia blanca está la Universidad Johns Hopkins, centro de enseñanza e investigación puntero. Solo 6 millas separan los barrios de Rollins Park y Hollings Market, dijo hace unos años Jonathan Bagger, vicerrector de la Universidad Johns Hopkins. Pero la diferencia entre la esperanza media de vida es de 20 años. En Sandtown, Winchester, el barrio de Freddie Gray, quien fue asesinado, o al parecer asesinado por la policía de Baltimore, la esperanza de vida es de 69,7 años, al nivel de Irak. Desde enero se han cometido 74 homicidios en el conjunto de Baltimore, como ya lo mencioné, una ciudad de 620,000 habitantes. Y es que para comparar, en todo el año 2014 hubo solo 17 homicidios en Madrid, una ciudad de más de 3 millones de habitantes. En Estados Unidos los negros representan el 13% de la población y el 30% de las víctimas de los disparos de la policía. Con matices, las estadísticas citadas no son exclusivas de Baltimore. Solo hay que desplazarse a un par de kilómetros de la Casa Blanca para descubrir en los barrios de Washington problemas similares. Pero Baltimore, donde los principales cargos políticos, judiciales y policiales los ocupan los negros, obliga a los matices a la hora de buscar explicaciones únicamente racistas. Algunos barrios, con casas abandonadas y solares, parecen un paisaje azotado por una catástrofe natural. Todo esto no ha empezado ahora, sino mucho antes, con la desindustrialización, la epidemia del crack, la delincuencia local y la represión policial, y en la década pasada los abusos de las hipotecas basura que golpearon a las minorías. Todos los negros entrevistados en Baltimore conocen a alguien que sufrió el vendaval. En una librería en las afueras, Natasha Higgins recuerda a su madre, profesora de instituto, acompañando a alumnas al médico. ¿Por qué? Porque estaban embarazadas. Se veía venir, repite, al hablar de los disturbios. Keon Johnson, vecino de Oliver, un barrio negro y deprimido. Johnson, de 32 años, explica que muchos amigos de infancia han muerto y a él le salvó el baloncesto, aunque ahora promueve actividades deportivas para los chavales del barrio. Entonces, en un bufete del centro, al abogado negro Derek Hamlin con traje a rayas, pañuelos y pajarita, un dandy de arrabal, evoca su juventud. Si veías a la policía te ibas corriendo, dice. Le arrestaron 2 veces siendo menor y otra ya de mayor. Entonces,
Sabiendo todo esto, con esta información publicada por el diario El País, vemos como en Baltimore hay una especie de tormenta perfecta. Tormenta perfecta porque hay un conjunto de factores que hacen que esta ciudad sufra una brecha racial muy marcada entre blancos y negros por factores y elementos externos como lo son la droga, la violencia, el embarazo precoz, por lo que coloquialmente se conocería como la perdición o un desastre social que hace que haya una brecha social entre blancos y negros porque no hay una especie de cultura que pueda aceptar al prójimo siendo blanco o negro, y de esa forma es como se desatan este tipo de manifestaciones y este tipo de odio desde los negros hacia los blancos y desde los blancos hacia los negros, y esto lo que hace es crear un estado fallido que deviene y trae consigo consecuencias como la poca o la baja gobernabilidad por parte del gobernador de dicho estado, lo que hace que se cree un descontento social que puede alterar las políticas que se apliquen allí, y de esa forma se puede crear una anarquía. Y es que lo que ha sucedido en Baltimore recientemente es una anarquía, no hay otro calificativo para los hechos que allí han ocurrido. Pero ahora, ¿cómo se puede reunificar al pueblo de Baltimore? Todo pasa por crear una política que haga todo eso, pero no es así tan fácil y no queda solamente en decirlo. Barack Obama, el actual presidente de los Estados Unidos, es afroamericano. De hecho, es el primer presidente afroamericano en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo curioso aquí es que hay una población negra descontenta con Obama siendo el negro. Es decir, al principio, cuando Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, la comunidad negra de ese país sentía que tenía, o por lo menos los que iban con el Partido Demócrata, sentía que tenían una representación favorable que velaría por los derechos sociales y las reivindicaciones sociales, laborales, salariales, de todo tipo, para la comunidad negra que venía sufriendo una discriminación muy notoria desde el gobierno de George Walker Bush, de George Bush hijo. Entonces, fue allí cuando Obama decidió empezar su gobierno aplicando políticas que protegieran a la comunidad negra en Estados Unidos. Pero al parecer estas políticas se han venido disolviendo con el tiempo, porque lo que se ve en Baltimore es un reflejo de que no ha habido políticas que permitan que se garantice el Estado de Derecho en la comunidad de Baltimore, para que de esa forma lo que allí suceda no repercuta en otros estados y no se cree una especie de conciencia o de cultura del odio del negro hacia el blanco y del blanco hacia el negro en otros estados del país, y no se convierta a Estados Unidos en un país de índole racista, por lo que ya ha sucedido con el caso de Michael Brown y otro tipo de casos en los que han fallecido o han sido asesinados personas afroamericanas, casi todos negros, o creo que todos negros, hombres, allí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se puede reunificar al pueblo de Baltimore? Barack Obama, como un legado muy importante que debería dejar, por lo menos en las comunidades de Estados Unidos que están descontentas con su administración, en especial las afroamericanas, debería dejar consigo como legado una política que tenga como base fundamental la educación y la cultura, la aceptación del prójimo. Es decir, para reunificar al pueblo de Baltimore se tienen que tocar las raíces de la cultura, de la educación, de la conciencia social en ese estado, en esa ciudad, perdón, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Entonces, una vez que se logre concienciar a la gente acerca de lo que está sucediendo y de cómo eso puede repercutir en la paz nacional, en la seguridad nacional incluso, y en hacer de Estados Unidos un estado fallido debido al racismo, es allí cuando la gente empezará a darse cuenta de que tiene que aceptar al otro a pesar de las diferencias, y de una diferencia tan superficial y tan ridícula, porque así hay que decirlo, como lo es el color de piel. Allí surge la pregunta de cómo se puede cerrar la brecha. Todo empieza desde la educación. Es que la educación es el elemento fundamental para el desarrollo de todo país, el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo social, el desarrollo cultural. Una vez que se eduque a la gente para enseñarlos a ser buenos ciudadanos y a contribuir con su país y a hacer de su país una potencia, por lo menos desde el punto de vista moral, para hacer tener un desarrollo que no busque por lo menos competir con otros países del mundo, pero que pueda procurar el mejor bienestar para la propia nación y para la propia gente, es allí cuando la gente empezará a necesitar del otro y de aceptar al prójimo tal como es. Si se educa a la gente, si los niños blancos son
asignados en aulas de clase con niños afroamericanos, niños negros, y se les enseña a aceptarse el uno a otro. Allí, desde la educación y desde las primeras etapas de la vida, se podrá crear una generación de personas, de ciudadanos en Baltimore, que pueda aceptar al otro independientemente de su condición social, de su condición racial, de su condición cultural o económica, y así hacer que la generación que viene en Baltimore pueda hacer que en esa ciudad se cree un estado de derecho que asegure el bienestar para todos los afroamericanos y también blancos en todo el país, y así hacer que esto repercuta en todo Estados Unidos. Para ello, se debe garantizar la seguridad en esa ciudad. Y es que no puede haber o no pueden aplicarse políticas, si no hay una gobernabilidad. Y la gobernabilidad viene de la mano con la seguridad social. La seguridad social se debe aplicar siempre y cuando se reformen la estructura de la policía, de los cuerpos policiales. Es que todo es un efecto en cadena, es una cadena. La educación depende de las políticas que se van a aplicar. La política debe depender de una gobernabilidad que a su vez depende de la seguridad que tiene que haber en la ciudad para que se pueda gobernar. Y se puede gobernar y puede haber seguridad en la ciudad si los que en teoría deberían proporcionar la seguridad están aptos para hacerlo. Y es que lo que ha sucedido en Baltimore también es un reflejo de que hay una ineficiencia en el sistema policial, porque también se debe crear una cultura de aceptación y se debe educar incluso a los policías de Baltimore y de los Estados Unidos, los blancos, a no tener un odio hacia los afroamericanos. Se debe reestructurar el sistema y educarlos desde las bases de la enseñanza de la carrera policial para que se trabaje en equipo, blancos y negros, negros con blancos, hispanos con blancos, con estadounidenses, con nativos, con negros, con inmigrantes, con quien sea, para de esa forma hacer que haya orden y estabilidad dentro de la policía, y esa estabilidad de la policía se puede llevar a la sociedad. Y es que no puede haber estabilidad en una ciudad si no hay estabilidad en aquellos o en aquella institución, organización o cuerpo de seguridad que proporciona la seguridad o que va a proporcionarla en dicha ciudad. Es así como se va a o se puede garantizar la paz en Baltimore, con ese efecto en cadena. Políticas o educación que dependen de una política que va a depender de la gobernabilidad, y la gobernabilidad depende de la seguridad. La seguridad a su vez depende de que se reestructure el sistema policial para que partiendo de allí se pueda crear todo lo que ya mencioné y hacer que el Estado de Derecho prevalezca en Baltimore. Una vez que se logre todo esto, se podrá proteger e integrar a los hispanos, que también sufren discriminación racial, incluso por parte de los negros e incluso también los blancos en los Estados Unidos. Se deben crear políticas que puedan legislar y hacer reformas que permitan que se reintegre a la comunidad hispana en el ámbito laboral. Cuando se les integre en el ámbito laboral, podrá haber una reivindicación social que haga que la cultura del trabajo tenga un ápice de paz, por lo menos para aceptar al hispano que es mi compañero de trabajo. Una vez que todo esto se logre, partiendo desde el punto de vista de la seguridad social, en Baltimore habrá paz y habrá un estado de derecho, y también habrá seguridad para todos, para blancos, para negros, para hispanos, morenos, inmigrantes, judíos, musulmanes, para quien quiera que llegue a los Estados Unidos a tratar de cumplir, si es que aún existe, el famoso American Dream o sueño americano. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.